hubo una pregunta, se ha analizado el aspecto económico y hubo una inquietud. ¿El concesionario está obligado a no tener utilidades? Bueno, recordemos que es una concesión el transporte público que tiene que regular el gobierno, y si no cumple con los mínimos estándares establecidos de calidad y servicio, pues el gobierno tiene toda la facultad para poder retirar esa concesión. Lo que pasa aquí es que con el sistema hombre-camión es muy difícil determinar cuánto gana cada camionero. Pues hay grupos muy poderosos. Yo no conozco transportistas pobres, algunos viven bastante bien, pero se pasan quejándose, llorando en el Consejo de Atención a Víctimas de que no es negocio. Pues yo quisiera ver cómo andan sus números, yo quisiera ver una auditoría de Hacienda en sus empresas, en sus camiones, para saber cómo andamos. Bueno, decía, y hay una pregunta que es, se repite, repetitiva en este sentido. ¿El observatorio ha servido para algo hasta este momento, después de este tiempo de función? Si no existiera el observatorio, no tendría ahorita debate la agenda de el mejoramiento del sistema del transporte público, pero sobre todo en específico, ¿cuáles son los pasos a seguir? Se ha hablado, antes del observatorio se hablaba muchísimo acerca de la tarifa, acerca de las muertes, pero no se había puesto una ruta clara. ¿Qué son los pasos que tiene que dar la autoridad para poder tener un transporte público digno y eficiente? Hoy la tenemos. El observatorio, hay que aclararlo, el observatorio no es gobierno. El observatorio es un ente ciudadano que emite recomendaciones y que el gobierno está obligado no solamente a escucharlas, sino a cumplirlas. Por eso, repito, si el gobierno es omiso en cumplir lo que hoy la ciudadanía representada en un observatorio le dicta, entonces los costos en una democracia son que en algún momento dejen de ser gobierno. Punto. Alberto, en marzo de este año se dijo que lanzarían la convocatoria, la licitación para la tarjeta de prepago. Estamos en julio y la tarjeta no sabemos qué ha sucedido. Volvemos a lo mismo. La tarjeta de prepago o la tarjeta de pago electrónico no puede ser posible si no hay un sistema de ruta empresa. Precisamente por eso decimos, la reestructuración de rutas, que es otra de las piedras angular, va junto con la instauración de la ruta empresa. Ese es el modelo, eso es lo que dice la nueva ley, y hoy tenemos una ley de movilidad que es letra muerta en la realidad. Alberto, ¿de quién depende que sea realidad, aunque sea parcialmente, o se inicie la transformación de ruta empresa? De la autoridad. El Estado es el que está. Nombre y apellido. Del secretario de Movilidad. O el que venga, digo, al final. ¿Cómo que el que venga? A ver, cuéntame eso, que no les hacen caso, dijiste que no. Bueno, nosotros fuimos muy claros hace varias semanas donde pedíamos la destitución no solamente del secretario de Movilidad, sino de por lo menos 7 directores más de la CEMOV. ¿Por qué? Porque vimos 3 elementos que son contundentes a nuestro punto de vista para poder hacer estos cambios. Primero, una completa falta de voluntad política por parte de los actores de la Secretaría de Movilidad para cumplir las recomendaciones. Segundo, una falta de capacidades técnicas para entenderlas y ejecutarlas. Y tercero, y la más preocupante de todas, una completa descoordinación entre las mismas áreas de la Secretaría de Movilidad. En este caso, ¿a quién le presentó el observatorio la petición de cambio de titular en movilidad? Al titular del Ejecutivo del Estado. ¿Qué respuesta les dio? Nos dio una interlocución y bueno, en el regreso del gobernador del viaje que hoy tiene en funciones, estaríamos tocando el tema con el pleno del observatorio. ¿Esta petición del observatorio forma parte de una reestructuración general o es puntualizada hacia Gudiño? No, es una reestructuración general, porque al final, si los actores que están debajo del secretario de Movilidad
tampoco tienen la capacidad técnica para poder entender y cumplir con las recomendaciones o ni siquiera saben cómo hacerlo, pues entonces necesitamos un cambio de actores. Si las cosas no funcionan, tiene que cambiar de manera contundente. Si los actores no pueden o no tienen las capacidades para hacer bien su trabajo, se tienen que ir. Si en una empresa una persona no está cumpliendo con alguna parte del sistema de producción, se tiene que ir de la empresa. Alberto, ¿cambiar de titular es la solución? Yo creo que es el primer paso de muchos a dar. Cambiando el titular, se tiene que venir una persona que tenga voluntad política, una persona que tenga apertura para entender las demandas ciudadanas, y tercero, que vengan actores que tengan las capacidades técnicas para poder cumplir con todas las recomendaciones y poder hacer cambios importantes y transformaciones de fondo en el transporte público. ¿Qué plazo está dando el observatorio? ¿Qué plazo está esperando el observatorio para escuchar una decisión? Nosotros, una vez teniendo interlocución con el Ejecutivo, vamos a anunciar si seguimos en la dinámica que hasta ahora hemos venido trabajando con el gobierno, o si nos levantamos de la mesa para volver a las calles y hacer presión política necesaria. Importante. Alma, están comentándote ahí alguna cosa, Mario Rivas. Bueno, que explicáramos lo que es un mafioso, una mafia, pues es un grupo de poder con todos los beneficios y con todo el permiso de la autoridad para poder operar. Yo te quiero hacer un comentario rápido. Dilo. De una entrevista que le hicieron al Bronco, el próximo gobernador independiente de Nuevo León, uno de los estados más ricos y con más peso en la República Mexicana, respecto al transporte público de Nuevo León. Él se sienta con los transportistas y les dice: señores, ustedes tienen un problema. El problema de transporte público no es del gobierno, es de los transportistas. El problema es que el gobierno da la concesión. Y señores, si ustedes no cumplen, pues yo hago cumplir la ley y pues se van, ¿no? Lo interesante aquí es que el Bronco, como candidato independiente, no tiene compromisos con ningún partido político. Aquí los gobernantes, desafortunadamente, hay que reconocerlo, hay camioneros exfuncionarios, expolíticos, de todos los partidos. Entonces el gobierno no puede ser tan libre de poder poner un orden a un sistema de transporte público cuando pues le está pisando los callos quizás a algunos compañeros, algunos exfuncionarios, funcionarios, etcétera. Desafortunadamente es un negocio tan bueno que muchos políticos, expolíticos, exgobernadores tienen camiones. En este caso, Alberto, el transporte público está dividido en varios sectores, por decir algo, en cuanto a concesionarios, permisionarios, subrogatarios. En fin. Píntanos cuál es el panorama actual del sistema de transporte público en Guadalajara. ¿Cuánto es directamente del gobierno? ¿Cuánto está concesionado? Bueno, es que ahí es otra de las dudas, porque no había un registro de eso. O sea, si tú nosotros le preguntamos tanto por vía recomendación como por vía transparencia al gobierno, que nos dijese precisamente lo que estás preguntando. Oye, ¿cuántos subrogatarios hay? ¿Cuántos concesionarios? ¿Cuántos permisionarios? ¿Cuántos dependen del Estado? ¿Cuántos no? ¿Y saben qué lo respondió? No sé. Pues que no sabían. Por eso se creó el registro. Por eso se creó un registro que en realidad es un reempadronamiento. Es decir, a ver, no sabemos quiénes son, pero vénganse. Vamos a ver sus papeles, a ver si sí son o no son. Y a partir de ahí, pues ya vamos a saber. A ese grado de irresponsabilidad han tenido los gobiernos para poder dar claridad a la ciudadanía de, por lo menos, oye, como Estado, ¿a quién yo como ciudadano sé que le concesionaste una unidad de transporte público que me tiene que dar un buen servicio? ¿A quién como Estado, tú como Estado, le vas a decir al concesionario, si sabes quién es, que tiene que dar un buen servicio, y si no, sancionarlo y retirarle y revocarle su concesión? A ese grado de cinismo ha tenido el transporte público en más de 30, 40 años en el estado de Jalisco. Alberto, el mercado de usuarios del transporte público, ¿cuántas personas representa? No, bueno, el mercado, la última estudio que hubo serio fue en el 2008, que era más o menos para poder conocer cuántos usuarios se vea por ruta y sobre todo qué traslados hacían. Lo preocupante es que no hay un estudio nuevo y sobre todo
hasta el día de hoy ni siquiera la autoridad sabe cuáles son las rentas de cada ruta de transporte. Por eso, tanto miedo a que tengan un pago electrónico, porque en un pago electrónico sí se puede fiscalizar de manera muy puntual número de pasajes al día y número de pasajes por ruta. Entonces, la modernidad, la tecnología, no se equivoca, ¿no? La corrupción reina en donde existen los lugares más oscuros para seguir impune. Y hoy, como ciudadanos, tenemos que atacar esos lugares oscuros para poder tener claridad y poder tener una movilidad que el Estado merece y requiere. Pero ¿cuándo vamos a ver una lucecita al final del túnel, Alberto? Porque como estás pintando las cosas, caramba, es imposible saber esto entonces. Todo comienza con organización ciudadana. Hoy te lo puedo decir muy claro. En el observatorio está asociaciones de víctimas, está el CCJ, el CESCAL, la Coparmex, está los tecnológicos del Estado, está la UNIVA, el TEC de Monterrey, el ITESO, la Universidad de Guadalajara, Plataforma Metropolitana, Colectivo Ecologista de Jalisco, la FEU. Hoy todas estas instituciones están unidas trabajando por una agenda. Y eso en un país y en un estado como el nuestro, donde la gente ha venido despertando de dinámicas de organización importantes, esa es la luz que hoy puede transformar no solamente la movilidad, sino la luz que puede transformar todo el país. Tienes 25 segundos para hacer una conclusión del tema de hoy, Alma. Bueno, que el centro del transporte público debe ser el ciudadano, que Guadalajara se merece un transporte digno, eficiente, humano, y que ya basta, que ya los usuarios de transporte público y las víctimas tienen quien los defienda, como es el observatorio, como es la asociación de víctimas, y que no duden en quejarse y en externar todo lo malo que ven, porque el pulpo es poderoso, pero se puede vencer. Preguntan rapidísimamente, no todos tenemos acceso a las redes sociales, ¿no hay algún teléfono donde yo me pueda comunicar? Te pregunta Argelia Rojas. Bueno, si quieren podemos dar mi número personal, sí, porque el observatorio no cuenta con oficinas ni con teléfono, correcto, tampoco cuesta con presupuesto. ¿Cuál es? 333-955-6114. Bien, gracias Alberto, gracias porque viniste y gracias a usted que nos escuchó. Gracias, Marco. Gracias.